Bienvenidos una vez más a Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación y diseño de hormigueros. Hoy vamos a retomar un tema o a volver a hablar de un tema del cual hablamos hace ya bastante tiempo, pero traigo algunas cositas interesantes que compartirles hoy. El tema tiene que ver con el gradiente de temperatura. Me han hecho preguntas recientemente acerca del tema. Ya había hecho un video, pero ya con el paso de un par de años he recopilado un poquito más de vivencias, de experiencia, y quiero compartirles a ustedes la importancia del gradiente de temperatura. Vamos a primero a ver un contraste entre lo que pasa cuando se usa la temperatura y cuando no se usa, sobre todo al inicio de una colonia. Vamos a ver también cómo generar el gradiente de temperatura, que esa es una pregunta que me han hecho bastante. Y de paso vamos a hacer un recorrido por algunas de mis colonias, vamos a tener un acercamiento para ver cómo utilizo el cable, cómo están ellas. Vamos a hacerlo todo esto aquí mientras yo les voy contando. Ahorita cambio la cámara y vamos a hacer ese recorrido ahora mismo. Y cualquier pregunta o cualquier duda no vacilen en escribirme al Telegram, al Instagram o al Facebook. Pueden escribirme, pueden hacerme sus consultas. Saben que siempre les contesto. E incluso me gusta cuando la pregunta es específica, hago un videito personal. Un videito para la persona, para la inquietud que tenga. Y pues nada, para eso estamos. También quiero contarles que el hormiguero del que les he estado hablando, el hormiguero que tiene casi medio metro de largo, va en proceso. Ya he subido por ahí algunos videitos en Instagram, y en el grupo de diseño de hormigueros también mostré una foto de cómo va la distribución. Estoy por ahora planeando cuál es el diseño y luego vamos a darle paso a lo que es el tallado. Todo eso lo recopilaré y lo subiremos en un video en las próximas semanas. Mientras tanto, les doy la bienvenida. Espero que disfruten de este video y nada, aquí vienen los clips. Un abrazo. Ok, vamos a empezar hablando un poquito de cómo tengo distribuido el cable térmico. En varias ocasiones les he hablado que no me gusta la manta térmica. De hecho, por aquí abajo guardada tengo una manta térmica y por ahí en algún lugar debo de tener otra. No las uso realmente porque la manta térmica genera todo un bloque, toda una gran área de temperatura y es más difícil conseguir un buen gradiente con ella. El cable térmico, como ven, tengo un solo cable y con él beneficio a 1, 2, 3, 4, 5 colonias y 2 tubos de ensayo. Vamos a ver aquí en vivo. Aquí tengo unas capturas que hice recientemente y lo que quiero compartirles a ustedes es el contraste entre estas hormigas que están aquí abajo y no tienen ningún gradiente de temperatura y estas dos de acá atrapadas la misma noche. Vamos a ver la diferencia entre no tener gradiente de temperatura y tenerlo. Ok, vamos a destapar este cofre, el cofre del tesoro. Ok, aquí estamos. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en vivo, no hay edición. Observen cómo están ellas. Ahí tienen sus huevecillos. Ya algunos están empezando a convertirse en larva. Y como pueden observar, ninguna de ellas tiene capullos. Discúlpenme, tengo que enfocar. Repito, no estoy editando, no voy a hacer edición. Esto va tal y como sale. Esta, al parecer, no está fecunda. Tiene sus alas y no tiene huevecillos ni tiene nada por ahí. Ok, entonces ya hicimos el repaso. Tenemos huevos y larvas bien pequeñitas. Ahora cerramos el cofre del tesoro. Vamos a ponerlas aquí abajo. Y ahora vamos a observar
qué está pasando con estas. Y quiero que noten dos cosas. Primero, el contraste. Déjenme corro esto para acá un poquito. Ok, ahí está. Juzguen por ustedes mismos si la temperatura, si ese gradiente influye o no. Miren la diferencia. Las dos tienen ya capullos. Están, yo creo que a cuestión de días de ya tener sus primeras obreras. Misma especie, capturada el mismo día, y justamente las dos que están aquí con el cable térmico son las que ya tienen más adelanto. Entonces me preguntaban cómo colocar el cable térmico en tubo de ensayo. Miren, el cable térmico no debe ir cerca del agua, porque si va cerca del agua la va a evaporar, y en el otro extremo, o sea, a este lado, empieza a haber demasiada condensación. El cable térmico debe ir al revés. En este lado de acá, esta parte de acá está ligeramente calientita. Y trato de darle también esta, noten ustedes, estos dos ángulos, este de acá y este de acá, para que de aquí para acá haya un gradiente de temperatura. Siendo esta área más fría, estas áreas de acá, que las de arriba. Entonces también hay un gradiente en este sentido, como si fuera un abanico. Y evitamos que haya evaporación y condensación. Entonces ellas tienen un área húmeda, un área más fresca y un área más tibiecita hacia adelante. Y ellas determinarán. Hace como una semana tenía toda la cría hacia el algodón seco, o sea, hacia el área más caliente. Entonces ellas pueden jugar con lo que necesiten. Ahí vemos el contraste. Ahora, dejémoslas aquí en paz. Aquí. ¿Qué hago yo para dar un gradiente aquí? Observen. Tengo el cable térmico, estamos viéndolo desde arriba, que se acerca al hormiguero ahí, en una pequeña área. Todo esto es hormiguero y vamos a ver qué está pasando adentro. Esto hace días que no lo destapo. Vamos a ver qué está pasando. Entonces aquí están las chicas. Disculpen que cuesta un poquito enfocar por lo que estoy tan abajo. Ahí está la reina. Ahí estamos. Allá vemos algunas larvas. Un capullo. Ok. Entonces así es como manejo yo el cable térmico en este tipo de hormigueros, ¿ok? Lo acerco solamente en un lugar, ahí, para que dé algo de temperatura. Ahí está, lo dejo ahí, ¿ok? Veamos esta otra. Bueno, hago un paréntesis. Observen, aquí tengo el termómetro, lo tengo constantemente ahí. Estamos a 75 grados Fahrenheit, esos son más o menos unos 23, 24 tal vez grados. A esta temperatura está este cuarto, pero el gradiente les va a permitir un área más caliente, pero focalizada. Al estar así, por ejemplo aquí nuevamente una curva, solo un punto de contacto que es allí, eso va a permitir que haya un gradiente radial, ¿ok? O sea, hay un foco de calor y luego se va disipando el calor, se va perdiendo. Entonces, en el punto donde está el calor van a colocar ellas lo que ellas consideren. Cría en estado pupal o en estado de larva o en estado de capullo. Bueno, dependiendo de la especie, algunas hacen pupa, otros capullo, en fin. Estas son Myrmecocytus, van a ser capullo. Entonces vamos a destapar a ver dónde está la prole. Y si quieren áreas más frías, pues se van a hacer alrededor. Entonces observemos qué está pasando allí. Quitamos esto, removemos la tapa. Este es un pequeño tour por mis colonias. Y miren, justamente en el punto donde el cable hacía contacto, para que ustedes vean que no es
No es carreta, no es mentira, no es cuento. Miren, ahí están los capullos. Y aquí vemos algunas larvas. Noten ustedes. Entonces, más alejado, por aquí abajo, por ejemplo, que zonas más húmedas, más frescas, por ahí abajo se la pasa la reina. Y por aquí arriba, los repletos. Miren ese repleto tamaño bombillo. Entonces, volvemos al gradiente. El punto más cálido es este. De hecho, si yo toco aquí, hay una leve diferencia de temperatura entre este punto y este punto. Es leve, es muy pequeña la diferencia, pero para ellas es fundamental. Y algo que amo de este hormiguero, ¿notan que la arena aquí es más oscura? Y aquí más clara. Aquí hay un gradiente de humedad. Y un gradiente focalizado, radial, de temperatura. A medida que se alejan del círculo donde hay calor, es más fresco. Y a medida que se alejan, entonces aquí hay una especie de gradiente cruzado. Podemos tener zonas más húmedas y cálidas, zonas menos húmedas y cálidas, zonas más secas en el centro porque hay más calor. Entonces eso logramos generar en un pequeño hormiguero un ambiente, o tratamos de generar un ambiente lo más parecido a la naturaleza, en donde ellas pueden cambiar de temperatura, cambiar de humedad. Cuando uno logra eso en un hormiguero, el avance en las colonias es brutal. Este es una de mis colonias más veloces, porque he logrado darles el ambiente más natural posible. Quizás no las podemos ver como otras con la misma libertad, pero estamos logrando unas características bastante idóneas. Vamos con estas niñas, Myrmecoxylus, disculpen, odontomachus. Igual, aquí tenemos el gradiente. Ese es el punto donde se encuentra el cable. Vamos a ver qué está pasando detrás. ¿Qué hay detrás? Miren ustedes, es la cámara donde más están ellas y donde, vamos a ver si alcanzamos a atrapar. Mire, ahí hay larvas, mire, hay larvas. Esa cámara justamente es donde tienen a la cría. ¿Notan ustedes? Entonces, el contacto del cable es aquí. Esto es más cálido, esto es más fresco, y de aquí para allá, gradiente de temperatura. Entonces, nuevamente, ahí pueden ustedes observar cómo coloco yo el cable. Y vamos con estas últimas. Este hormiguero, no las voy a destapar porque son bastante nerviosillas, pero notan ustedes, todo esto es hormiguero, solo en ese punto hay temperatura. Nuevamente, un gradiente de temperatura para otra colonia de Myrmecoxylus. Y esta de acá, Novomesor coquerelli, aquí sí que no hay nada que agregar al respecto. Miren, el cable aquí está más cerca, más lejos. Entonces ellas pueden tener un gradiente. Observen, aquí hay huevecillos, algunas pupas, otro paquete de huevos, enorme paquete de huevos. Miren eso. Y la cría cerca al cable. Y aquí hay menos. De hecho, aquí ya no hay huevos. Vemos larvas. Solamente larvas. Entonces eso es muy interesante porque podemos observar o podemos llegar a una conclusión fácil, y es que las pupas y huevos necesitan más temperatura y las larvas en cierta etapa, en cierto tamaño, quizás necesitan menos. Mire, estas tres últimas cámaras, esta y esta, tienen
larvas grandes. Ahora, si necesitan nuevamente punto de humedad, gradiente de humedad que se va disipando, voy a alejarme un poquito, disipando así, y gradiente de temperatura que se va disipando así y así. Entonces miren, aquí hay un punto medio. Curiosamente ahí no vemos larvas grandes, sino más bien medianas. No veo huevos por ahí y no veo pupas. Entonces uno puede llegar a la conclusión de que ellas tienen la posibilidad de colocar, dependiendo donde necesiten o donde la cría necesite, sea temperatura, sea humedad, tienen un rango con el cual jugar hacia un lado, hacia el otro. Aquí ya observamos que realmente no hay nada de cría. Entonces están bien concentraditas aquí. Y vemos diferencias en tamaño de la cría, en estado de la cría. Entonces ese tipo de cosas nos permite, vuelvo y les digo, y discúlpenme, voy a cambiar bueno, de puro chisme les voy a mostrar aquí brevemente. Esta colonia no tiene cable térmico, pero es que no les hace falta. Miren esto. Miren esta belleza. Entonces si les pongo temperatura se me explota este hormiguero. Miren, ya están empezando a utilizar acá las cámaras. Bueno, no les adelanto más porque luego haremos un video de esta colonia. Voy a cambiar la cámara porque, como les digo, esto está en vivo. Bien, como les decía, bueno, en vivo no está porque es un video, pero no estoy haciendo edición. Todo lo hemos hecho de un solo tirón. No he acomodado nada para que parezca que tengo la razón o que así es o nada. Aquí estamos como son las cosas. Yo, saben que detesto ese secretismo, ese misterio que simplemente es la manera de esconder o tapar las mentiras, las falsedades. Yo no les meto cuento de multiespecies, de hormigueros polisecuenciales, nada de esa bla bla bla. Aquí estamos viendo lo que hay. Están viendo mis colonias, algunas no avanzan tan rápido, otras avanzan mejor, pero todo esto es experiencia que yo he vivido y que la quiero compartir con ustedes. Este hormiguero lo voy a cambiar, voy a hacer otro, las voy a mudar. Ellas hasta ahora están bien, las odontomachus. Por ejemplo, son unas Myrmecoxitus, están un poquito quedadas, no me ha ido tan bien con esa colonia como con esta. Esta está a término medio, las Myrmecoxitus son bien lentas. O bien lentas no, bien complicadas. Para mí han sido complicadas. Pero la experiencia, por ejemplo, esto que hicimos acá, con ese cable térmico aquí, nos deja lecciones. Lecciones que yo comparto con ustedes, que yo aprendo, que yo comparto y que nos ahorran dolores de cabeza en el futuro. Entonces, nada, este video ya quedó larguísimo, pero creo que está bien interesante. Les mando un abrazo y les deseo una feliz crianza de hormigas. Si no se han suscrito, suscríbanse y echen una miradita a las listas de reproducción que les dejaré aquí. Están bien interesantes. Se les quiere. Chao.